Muy buenas noches. El, el día de hoy, el tema de este live es no puedes transformar lo que no puedes reconocer. ¿Y a qué voy? En este live les quiero hablar de algo, vamos a hacer una metáfora. Digamos que tú tienes lo que sea, tu computadora, tu coche, tu secadora y se te descompone, ¿no? Y entonces, para poder repararla, para que vuelva a funcionar como debería, necesitas encontrar la falla, necesitas encontrar dónde está el problema. Si no lo encuentras y simplemente le mueves, va a seguir sin funcionar. Y lo mismo pasa con nosotras. Muchas veces nos la pasamos repitiendo historias, cayendo con personas que nos lastiman de la misma manera, cayendo en situaciones dolorosas de dinero, de traición, y no entendemos por qué. Y nuestro ego, que necesita saber, entender qué pasa, suele darnos una explicación. Entonces solemos crear una historia en relación a esto. Solemos empezar a pensar que las cosas nos pasan porque cuando era niña me sucedió esto, porque mis padres me hicieron. Nos contamos una historia porque necesitamos tener idea, necesitamos darle una respuesta a el por qué sigo viviendo estos dolores, sigo tropezando con la misma piedra, me sigo encontrando la pareja que me traiciona, me sigo encontrando el jefe que me maltrata, sigo cayendo en problemas de dinero y no consigo salir de ellos, y así repetidamente, ¿no? Entonces, necesitamos encontrar realmente el origen. ¿Por qué? Porque esto es como en las enfermedades. Si tú solo te tomas una aspirina para el dolor de cabeza o te tomas algo para el estómago cuando te duele al comer, lo único que haces es tapar la enfermedad, es tapar el síntoma. Y eso hacemos muchas veces al contarnos una historia de por qué vivimos lo que vivimos. ¿Por qué continuamente repetimos traiciones, repetimos dolores, repetimos problemas de dinero? Entonces nos contamos la historia y en muchas ocasiones nos ponemos en el lugar de víctima y sentimos que ya tenemos la historia, claro, es por esto, y entonces el problema está afuera. Y entonces intentamos cambiar de ambiente, cambiar de personas, cambiar de trabajo, irnos de la ciudad, y resulta que te vuelves a encontrar lo mismo. ¿Y esto por qué pasa? Porque jamás indagaste de manera correcta la razón, el origen de esa creencia que te lleva a vivir repetidamente. ¿Y por qué nos pasa esto? Porque al final nosotros queremos sanar, y para sanar necesitamos tener esa experiencia, y mientras más la vivamos de la manera incorrecta, mientras más la vivamos desde el enojo, desde el dolor, se va a repetir de una manera mucho más fuerte, mucho más intensa. ¿Y a qué les cuento esto? Bueno, yo soy acompañante en bioneuroemoción y yo me he dado cuenta que con todas las mujeres con las que he trabajado, todas se contaban una historia de por qué sufrían estas cosas. Por qué sufrían problemas de dinero, por qué sufrían problemas de traiciones, por qué incluso enfermedades físicas habían aparecido en su vida. Y cuando trabajábamos la sesión, cuando conectaban con su historia a través de su cuerpo, porque sí, el cuerpo te habla, el cuerpo te dice, el cuerpo es lo más honesto que tienes. Porque tu mente está ligada a tu ego y tu ego siempre te va a querer contar una historia, siempre te va a querer mantener separada del mundo, te va a mantener en el dolor porque así vive. Y entonces, cuando conectas con tu cuerpo y conectas con ese primer momento en el que sentiste eso, porque siempre que vivas una experiencia que se te repite y te genera un dolor intenso en tu cuerpo, desde el cuello hasta el pubis, cuando tengas una sensación física que se te cierra la garganta, que te aprieta el pecho, que sientes un hueco en el estómago, tu cuerpo te está hablando y te está diciendo, esto ya lo viví, esto ya lo conozco, esto no es la primera vez que lo experimento. Y entonces, cuando lo escuchamos y logramos conectar, esto hacemos en la sesión de bioneuroemoción, y conectamos con ese primer momento, que generalmente es en nuestra infancia, es donde se sembraron las semillas de las creencias, donde no volvemos más porque a veces no tuvieron que ser traumas, no tuvieron que haberte golpeado, dejado, lastimado. No, a veces son palabras, cositas, situaciones que llevan a tu niña a mirarse desde un lugar en el que cree que no puede, cree que no vale, cree que no sirve, cree que no merece. Y la realidad es que esta pequeña niña que lo vive
no entiende más que eso. Y no porque sus padres quisieran dejarles enseñanza, sino porque simplemente es lo único que puede comprender de la situación. Y crece con esta creencia, crece con esta idea. Y conforme pasan los años, se olvida quizás de este momento. Queda olvidado en el tiempo, queda escondido tras los recuerdos y el mismo inconsciente lo guarda porque lo protege. Porque al final, estas situaciones de infancia que nos lastiman, que nos hieren, pueden llegar a ser tan dolorosas que las olvidamos, se quedan escondidas. Pero, ¿qué no lo olvida? Tu cuerpo. Tu cuerpo siempre se acuerda. Tu cuerpo siempre sabe que esto ya lo vivió. Tu cuerpo te avisa. El problema es que vivimos con una desconexión tan grande de nuestro cuerpo. Vivimos, como les decía en el principio, tapándolo, dándonos medicinas, tratando de ocultar lo que nos dice, no buscando comprender qué quiere decirme, en qué mensaje trata de darme a través de estas sensaciones, dolores, incluso enfermedades. Porque todo esto no es algo malo, es algo que requieres hacer, que requieres entender. Y sí, hay que cuidarnos físicamente, pero la parte emocional, la parte mental, no debemos de dejarla, no debemos de olvidarla. Y no aplica solo para las enfermedades, también aplica, como les decía al principio, para las situaciones recurrentes. Yo he trabajado con mujeres en temas de dinero, en temas de relación de pareja, en temas de trabajo, en temas de familia. Y casi siempre la historia que se contaban, al final se dan cuenta de que no era. De hecho, la mayoría de las veces se sorprenden del recuerdo al que los lleva esta sensación física de su cuerpo. Pero ese es el recuerdo, ese es el momento. Y cuando consigues conectar con este momento, y cuando te das cuenta que sigues mirando desde tus ojos de niña las situaciones que vives, entonces puedes comprender, puedes entender por qué te ha dolido tanto, porque esa pequeña niña nunca entendió por qué sufrió eso. No lo comprendió y su vida le traía estas experiencias para lograr sanarlo. Entonces, cuando llegas a este momento en el que te ves de niña y te das cuenta de que sí, yo sentí esto por primera vez cuando mi mamá me habló así o cuando me dejaron con mis abuelos y sentí que me abandonaban. Les digo, no tienen que ser situaciones, híjole, traumáticas, pero para la niña, ¿verdad que sí, Angelita? Es cierto, para la niña que éramos, sí fue doloroso, sí fue traumático y sí le cambió su forma de ver el mundo y de experimentarlo. Y creció con esto y siguió relacionándose desde ahí sin entender que la mirada con la que veía esa situación quizás no era la que sus padres deseaban o no era la que en un futuro le iba a permitir lograr sus metas. A lo mejor en ese momento la tuvo que ver así para sobrevivir. Y eso nos pasa, y no solamente a veces de niños, a veces también de grandes. Nos ponemos unas corazas para sobrevivir en la adolescencia y seguimos con ella cuando crecemos. Y entonces hay cosas que no nos funcionan y no nos damos cuenta de que hay que actualizarla, hay que revisarla. Y hay que darnos cuenta que quizás ya no es necesaria. Darnos cuenta de que ya somos la adulta de nuestra vida, que tenemos muchas más herramientas, muchas más posibilidades. Y en una sesión de bioneuroemoción es fabuloso porque es tan potente, te remueve tanto y además no se queda ahí. También lo que hacemos es buscar qué pasa con tu familia, con tus antepasados, con tus padres, con tus abuelos. ¿Dónde más se repite esta historia? ¿Dónde más? O fue lo mismo o es lo opuesto. ¿Por qué? Porque en este mundo venimos a repetir o a reparar, ¿vale? O seguimos repitiendo la historia de nuestra madre y de nuestra abuela, o hacemos lo opuesto. Pero el problema no está ni en repetir ni en reparar, sino que muchas veces ambas situaciones se van al extremo. Y cualquier extremo es malo. Hasta tomar mucha agua es malo, ¿no? Entonces, cuando en la sesión de bioneuroemoción nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta que a veces el dolor que venimos cargando no era nuestro, era de nuestra abuela, madre, y venimos cargándolo y quizás haciendo esto podemos sanarnos y sanarlas a ellas porque estamos unidas a través de un inconsciente familiar. Y entonces cuando tú te das cuenta que lo ves, estas experiencias de hoy las estás viviendo desde tus ojos de niña, y cuando además te das cuenta que las aprendiste y las viviste y las traes contigo, no solo por ti, sino por todo el bagaje familiar que traes, entonces es cuando puedes trascender y puedes abrir tus ojos y decir, órale, todas estas vivencias las he vivido desde aquí. Me dice Angelita, así es, yo no conectaba con mis emociones. La bioneuroemoción logra sanar eso, quitarte la coraza, ser auténtica. Claro, preciosa, porque al final
Vivimos con máscaras, porque las máscaras las creamos para protegernos. Necesitamos sobrevivir, queremos sobrevivir. Pero no nos damos cuenta de que al hacer eso, dejamos de ser nosotras, dejamos de estar plenas. No nos permitimos disfrutar tantas cosas, sentir tantas cosas, porque solemos tener miedo. Y en eso el ego nos ayuda muchísimo. El ego nos quiere siempre proteger de esto, pero lo que hace muchas veces es ocultarnos la experiencia original, ocultarnos y ayudarnos a crear historias que nos ayuden a entender por qué vivimos esto. ¿Por qué encontramos la pareja mala? ¿Por qué encontramos a la persona que nos defrauda? ¿Por qué nunca conseguimos tener el dinero que queremos? Y yo he pasado por diferentes tipos de terapia. Yo he ido con psicólogos, con psicoanalistas, yo he tenido coaching, yo he tenido bioneuroemoción, yo soy coach ontológico y yo soy acompañante de bioneuroemoción. Y les puedo decir que de todas estas, la que me ha ayudado a llegar más rápido a esa creencia raíz ha sido la bioneuroemoción. La bioneuroemoción es como una sesión, es un momento, es para trabajar un tema concreto. Puede ser este estrés que vives día a día porque no sacas el dinero o porque lo ganas y siempre se te desaparece y demonios, ¿por qué sí gané? Mi cuenta está en ceros. O ¿por qué caramba siempre caigo con hombres que me engañan? O ¿por qué demonios me encuentro siempre jefes que me maltratan? Y entonces llegar a la raíz y poderlo ver te transforma, te hace voltear a ver el mundo y darte cuenta que no era lo que tú pensabas, que lo estabas viendo a través de unos ojos de dolor que tú no te habías dado cuenta. Literal, te habías puesto unos lentes de sufrimiento, de dolor, y seguías viviendo tu vida a través de ellos. Y cuando te los quitas y consigues darte cuenta que puedes ver bien, que al final del día esto solo te permitía ver borroso todo, empiezas a vivir la vida desde un lugar distinto. Es más, la ves diferente y no ha cambiado nada afuera. Porque hay que recordar que no vemos la vida como es, vemos la vida como somos nosotras, ¿vale? La vemos desde nuestras heridas, desde nuestro dolor, desde nuestro propio miedo. Y cuando sanamos, cuando conseguimos ver ese momento raíz, cuando conseguimos abrazar a esa niña que vive y que sufre y que está con nosotros y que siempre nos va a acompañar, porque eso sí, todas las heridas que tenemos, todos los dolores que traemos, los trae esta niña y la niña no nos deja. Y cuando conseguimos verla, reconocerla, amarla y aceptarla como es, cuando se sabe amada por nosotras, porque al final todos esos adultos de su vida ya no están. Quizás ya no vives con tu madre, ya no estás con tu padre, quizás ya murieron, quizás los abuelos ya no están, pero tú sigues quizás de cierta forma tratándola igual. La ignoras al no escuchar sus pedidos de auxilio cuando te sientes mal físicamente, cuando recaes en estas situaciones recurrentes, tú la estás ignorando. Ella a gritos te lo dice y como te decía al principio, desde el cuello hasta el pubis, lo que tú sientes, cuando se te cierra la garganta, cuando el pecho te duele, cuando el estómago sientes un hoyo, mariposa, lo que sea, significa que ya lo viviste, tu niña te lo grita. Entonces, si conectas con ella, si consigues hacer este trabajo, se transforma el mundo en el que estás, porque te transformas tú, trasciendes. No, vale, a veces pensamos que leyendo, que estudiando y que contándonos la historia ya, pero no, mientras no conectemos con este momento, mientras no seamos capaces de verlo desde otro lugar, de ver nuestra vida desde otra mirada, desde otra perspectiva, siempre se va a seguir repitiendo porque significa que no hemos sanado. Para sanar hay que trascenderlo. Trascenderlo también tiene que ver con aceptar lo que fue no solo para nosotras, para nuestra madre, para nuestra abuela, para la historia familiar. Y cuando haces eso, entonces es cuando de verdad sanas, cuando de verdad vives, cuando puedes disfrutar desde otro lugar. Y sí, quizás no sea una cosa, sean 20, pero hay que empezar por algún lugar y seguramente tú sabes qué es lo que más te está doliendo hoy, qué es lo que más te está atorando hoy, qué es lo que más te frena. Quizás es el dinero, quizás es la pareja, quizás es la familia. ¿Qué es lo que más te duele hoy? Eso puedes trabajarlo. Eso puedes encontrar el origen, la creencia raíz y empezar a vivirlo desde otro lugar, conectar con tu niña, sanar su herida desde la bioneuroemoción y entonces vivir desde otro lugar todas estas experiencias. Porque sí, se te repetirán, pero ¿sabes por qué se te van a repetir después de sanar? Para que te des cuenta de que ya estás bien. Porque así es esto. Nuestra mente, nuestro inconsciente trae las experiencias no porque sean malas, y lo dice la Kabbalah. Hablamos de el Satán, el ego, lo malo. Lo malo no llega a nosotros para lastimarnos. Lo malo llega a nosotros para que aprendamos la lección o para que veamos que la hemos superado. Eso es.
Al final no hay malos ni buenos, hay experiencias, hay aprendizaje, hay madurez. Y cuando conseguimos superarla, después de haber pasado por el proceso, es cuando nos damos cuenta verdaderamente que la hemos trascendido. Es cuando puedes voltear y decir, sí, ya soy otra, esto ya lo superé, ya no me duele, ya puedo seguir adelante. Gracias, experiencia, por venir a mí para mostrarme que esto ya es un trabajo finalizado, que puedo irme por lo siguiente. Porque sí, lamentablemente tenemos 1000 heridas, 1000 creencias, 1000 dolores. ¿Por qué? Porque nuestros padres, nuestros abuelos vivieron en una época en la que esto no se trabajaba. Lo emocional, lo mental eran tonterías. La gente ni siquiera consideraba que era necesario. Es más, ir a un psicólogo casi era como irse a un loquero, ser loco, estar enfermo de la cabeza. Entonces, esta época es hermosa porque está abierta al conocimiento, está abierta al amor, está abierta a conocernos, a indagarnos, a saber que hay mucho más que nuestro físico, que somos mucho, mucho más. Y yo, a través de este video, además de decirte todo esto y que tú sepas que siempre hay una posibilidad de sanar y que además de todas las herramientas que has escuchado, existe la bioneuroemoción y que es una herramienta fantástica y que puedes trabajar algo específico y que te va a ayudar a conectar con tu cuerpo y te va a ayudar a llegar a ese momento presente, porque me ha pasado con clientas, ¿no? Que dicen, es que ¿cómo voy a recordar lo que pasó hace años? Lo haces, no tienes que preocuparte, tu cuerpo, tu recuerdo te va a llevar, vas a llegar y te vas a sorprender, porque a veces tenemos muy claro por qué creemos que fue y cuando llegamos a ese momento, cuando conectamos con el recuerdo súper vívido, te das cuenta de que, órale, es que sí es cierto, esto me dolía y me dolía tanto que ya lo había olvidado, ya ni siquiera recordaba esto, ya estaba completamente fuera de mi concepto, de mi mente, de mi historia. Bueno, esto se puede trabajar, esto se puede sanar y como dice Angelita, es increíble y ella la super recomienda. Ella también lo vivió conmigo. Ella y yo estudiamos juntas. Ella y yo pasamos por este proceso en el que no nada más aprendimos cómo ayudar a otros, nos sanamos en el proceso. Teníamos que experimentar para darnos cuenta de que funciona, para saber que cuando ayudemos es posible. Eso que tú me dices, el miedo de no conectar, de no recordar, se puede, lo puedes hacer. Yo ya lo viví. Yo sané relación con mi madre, sané relación con el dinero, sané miedos para hacer esto que hago hoy. Tenía pánico de la pantalla, tenía pánico de que me vieran, de que me juzgaran. Y todos estos miedos los sané conectando con mi pasado, con mis recuerdos, con mi historia, con esas creencias dolorosas que tenía más hundidas en lo profundo de mi historia y no quería verlas, no quería reconectar con ellas porque obviamente te da miedo. Ay, qué hermosa, Angelita, dice, tú eres la increíble, la bioneuroemoción también. Claro, la bioneuroemoción es una herramienta tan hermosa y yo no he visto que mucha gente hable de ella. Yo he visto que piden por terapias, que piden por psicólogos y yo sé que hay cosas que llevan un proceso más largo, pero a veces hay situaciones y hay personas que pueden tomar esto y que pueden conectar, sanar y de verdad empezar a vivir su vida desde otro lugar. Se los juro, yo lo viví, no se los digo como cuento, ¿no? Yo fui alumna y yo pasé con Angelita en sesiones. Ella fue mi acompañante, yo fui su acompañante. Lloramos, estuvimos, sentimos, recordamos, nos removió la historia completa, pero al final se siente una paz y se siente una ligereza y se siente una libertad que no te imaginas hasta que la vives. Si tú quisieras saber qué es esto, si tú quisieras saber más o si te interesaría tomar una sesión para trabajar algún tema, yo te invito a que me contactes, a que me escribas, a que me mandes un mensaje. De verdad que es fantástico. Yo te puedes conectar en mi página de YouTube, el link está en mi bio. Tengo varios testimonios de personas que trabajaron conmigo en bioneuroemoción y de verdad que te libera y te permite avanzar y lograr ir a donde realmente quieres ir y no ir atrapada con el grillete de la historia, del dolor, donde ves a lo lejos lo que quieres, pero no puedes ir porque estás atorada aquí. Entonces, si te interesa, si quieres trabajar esto, yo te pongo mi conocimiento, mi experiencia a tu disposición. De verdad que es sanador. Si tienes algún comentario, si quieres saber algo ahorita en este live, yo te invito a que me escribas. Y si no, mándame un mensaje privado. Si quieres saber más información, cuánto dura, cuánto cuesta, cualquier cosa de estas, escríbeme. Y yo te doy la información. Te prometo que jamás te arrepentirás de tener una sesión de bioneuroemoción. Y como dice Angelita, es hermoso y es súper liberador.
Gracias, mi nutrióloga. Sí, la verdad es que es interesante. Y quise hacer este live porque de verdad yo veo muy poco que mencionen la bioneuroemoción. Este método lo da Enrique Corbera, es un hombre español, que él empezó con la biodescodificación. Y de hecho, tratamos temas de enfermedad, la parte emocional de las enfermedades. Yo he trabajado con personas con sobrepeso, he trabajado con personas con enfermedades como el cáncer, he trabajado con diferentes enfermedades, porque al final no somos solo cuerpo, solo somos cuerpo y somos mente y emoción. Y no podemos solamente tratar la parte física, porque mientras no tratemos la parte emocional, vamos a repetir. Necesitamos sanar integralmente. Y al final, el estrés, que es demasiado continuo, nos va a llevar a una enfermedad. Y eso no lo digo yo, lo dice la ciencia. El cuerpo, al mantenerse en un estrés constante, no descansa, no se libera, no puede sanar, y entonces te lleva a una enfermedad. Y a veces la enfermedad es eso, es pedirte que pares, que te detengas, que es suficiente. Y obviamente lo tomas como algo doloroso, algo malo, porque me enfermé, porque ya no puedo hacer. Pero no te das cuenta que lo necesitabas. Pero mientras no sanes esa historia y ese dolor, vas a repetir o no vas a salir. Entonces, yo les invito a que si quieren saber más, me escriban, me pueden escribir por privado. Podemos tener una sesión gratuita para que te cuente cómo va, cómo funciona, cuánto dura, cuánto cuesta, lo que quieras. Escríbeme si te interesa, de verdad que es algo transformador. Y pues bueno, si no hay preguntas ni comentarios, yo pues finalizo este live deseando que todas puedan encontrar la forma de curar las heridas que traemos, que hemos vivido desde nuestra infancia. Dice, háblate y sin filtros. Yo estuve con Enrique Corbera en un curso introductorio, me pareció interesante, pero no sé qué pasó en ese momento. Pili, ¿cuánto dura? Mira, una sesión dura aproximadamente 1 hora. Y en esa hora definimos muchas cosas. Yo necesito conocer tu contexto de vida en el momento. Necesitamos conectar con una situación de estrés concreta, algo que hayas vivido, si se puede, reciente mejor. Y en cuanto a enfermedades, hacemos una cronología de tu enfermedad y nos vamos al primer momento, a donde apareció, a entender qué estrés pudo haber causado lo que te sucedió. Y una vez que estamos ahí, revivimos la situación. Tienes que conectar con todo lo que sentiste, con lo que escuchaste, para que ubiquemos qué es lo que te generó el estrés, qué fue lo más estresante, para que lo puedas sentir en tu cuerpo. Y a partir de esto, poder ir al pasado y encontrarte con esta niña que vivió algo y entender cómo vivía, qué pasaba en su vida en ese momento y por qué entendió lo que entendió. Y una vez que desde tu mirada de niña te das cuenta de qué fue lo que entendiste, entonces empezamos a indagar en tu familia. Esto ha pasado, alguien de tu familia lo ha vivido, estarás repitiendo, estarás reparando, y a través de todo esto, entonces podemos transformar. Ay, preciosa, además de escribir. Sí, yo te debo una a ti, preciosa. De hecho, ya tenemos que agendar en abril y ya, yo creo que te escribo ahorita. Entonces, de verdad, date la oportunidad de sanar, de conocer este proceso, de conocer este método. No es una terapia de meses, no es una terapia de años, es un tema concreto en una sesión concreta. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Si te interesa, escríbeme y con gusto te doy toda la información que necesitas o agendamos una sesión gratis para que yo te explique lo que sea que tú necesites saber. Te agradezco enormemente que me hayas acompañado durante todo este live y nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles con otro tema. Y tú, preciosa Marianita, ahorita te escribo, preciosa. Te mando un abrazo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos y hasta el próximo miércoles. Hasta pronto.